Entonces, de la sección B3. Se dispara hacia abajo una esfera con una rapidez inicial de 27 metros por segundo. Si experimenta una desaceleración de a igual a menos 6t metros por segundo al cuadrado, determine la distancia recorrida antes de detenerse. Muy bien, entonces igual es el mismo caso, tenemos aceleración variable, ¿no? Porque si reemplazamos diferentes tiempos en esta ecuación, a menos 6t, entonces para diferentes tiempos tenemos diferentes valores de aceleración. Bien, en este caso lo que nos están pidiendo es determine la distancia recorrida antes de detenerse. ¿No? Y con detenerse significa que su velocidad es cero. Muy parecido a lo que tenemos en el problema anterior. Solo que en este caso nos dan esta ecuación, a igual a menos 6t. Nos están dando la aceleración. Y como nos pide la distancia, es decir, a través de la distancia, para calcular esta distancia necesitamos conocer la posición. Entonces, a través de esta ecuación vamos a tener que hallar la posición para poder calcular esa distancia, ¿no? Que por un análisis vamos a ver que en este caso esa distancia es igual a la posición. Entonces, ¿cómo vamos? En el anterior teníamos la posición, en el anterior problema teníamos la posición que era definido por z, pero eso no importa. Y a través de la posición con una derivada hallamos la velocidad y con otra derivada hemos hallado la aceleración, ¿no? Bien, en este caso hay que ir en sentido inverso. Tenemos la aceleración, es el dato, entonces con una antiderivada hay que conseguir la velocidad y con una antiderivada hay que conocer la posición. Y esa antiderivada es la integral. La integral, la que va de proceso inverso, de la aceleración a la velocidad y de la velocidad a la posición. Entonces lo que vamos a aplicar ahora es esa otra herramienta matemática que es la integral. Es un poquito más distinto que la derivada y es un poquito más trabajoso, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver la integral, donde esta sería la variable, ¿no? En nuestro caso, lo que vamos a obtener es integral de t a la n diferencial de t. Así lo vamos a tener, ¿no? En vez de x va a haber t, en nuestro caso. Bien, pero esto es en forma general, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta integral? Es decir, lo que estamos integrando es t a la n. Ya t a la n es lo que estamos integrando, entonces eso se va a resolver sumando en una unidad su potencia, t a la n más 1, y dividiéndolo entre ese mismo valor, sobre n más 1. Así se resuelve una integral, ¿no? Y si derivo esto, derivando esta, vamos a llegar al mismo valor, t a la n, ¿no? Porque esta integral es el inverso de la derivada. Si este resultado final lo deriva, entonces obtendría t a la n, ¿no? Con esa ecuación que les he mostrado. Muy bien, en algunos casos cuando tengamos una integral de esta naturaleza, integral simplemente y nada acá, o un 1 tal vez, un 1, ¿no? Se sobreentiende que hay 1 entre esos dos, entre integral y el diferencial de x, este resultado termina siendo x. Ya, es decir, si tuviéramos en nuestro caso una integral y diferencial de tiempo, el resultado de esta integral es t simplemente. Es como si este diferencial y esta integral se simplificarían y que nos quedaría t. Ya, otra de las características de la integral es que siempre están definidos por un límite de integración, por límites de integración. Entonces, ¿cómo se resuelve, cómo se aplica eso? Entonces, una vez resuelta la integral, supongamos que esta es la solución de la integral, ya hemos integrado esta función f de x, cualquiera que sea esa formulita que tengamos ahí, resolvemos la integral y terminamos con esta solución. Entonces, una vez llegada a la solución de la integral, hay que reemplazar estos que son los límites de integración, estos mismos límites que tenemos acá, a, b. Entonces, lo que se hace es reemplazar en la solución de la integral el límite superior, ¿no? En vez de la variable, se reemplaza por este límite superior, que en este caso es x, ¿no? En nuestro caso, seguramente será una función de t, es decir, por ejemplo, hemos integrado alguna función que tiene ahí y el resultado de la integral termina siendo 2t cuadrado menos t, por decir, más 1, ¿ya? Supongamos que eso es la solución de la integral, ¿no? Hemos integrado esto de acá y tenemos esta solución de la integral. Y supongamos que este límite va desde 2 hasta 4, ya para hacerlo con ejemplo numérico para que se entienda mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es el límite superior reemplazar en la variable, menos el límite inferior reemplazar
en la misma variable. Entonces empezamos con el límite superior, con 4. Los reemplazamos en la variable, que en este caso es t. T es la variable. Entonces, 2, en vez de t, 4 vamos a reemplazar. Entonces, 4 cuadrado. Un poquito más de espacio me voy a dar porque si no, no me va a alcanzar, porque ambos límites de integración tenemos que reemplazar en este ejemplo. Entonces, 2, en vez de t, 4 cuadrado, ¿no? Es lo que estamos reemplazando, menos t, en vez de t, 4, ahí está, más 1. Bien, ese sería, cuando hemos reemplazado en la función, el límite superior. Menos, ahora reemplazamos en la misma función el límite inferior, en este caso 2. Es decir, 2, en vez de t, 2 al cuadrado, menos, en vez de t, 2 más 1. Bien. De esa forma es lo que se trabaja, ¿no? Es el límite superior, que hemos reemplazado 4, menos, en la misma función, en la misma solución de la integral, hemos reemplazado el límite inferior, que en este caso es 2. Ya, así funciona, así funciona. Bien, estos límites de integración no necesariamente tienen que ser números, también pueden ser letras también, ¿no? Entonces, una letra reemplazamos en la variable, que también sería otra letra, ¿no? En vez de esa letra, la letra que está en el límite superior o inferior. Bien, esto para que se entienda. Entonces, esas son las propiedades que vamos a utilizar para resolver en este ejercicio, que es simple, al final de cuentas. Hay que resolver, pero ejercicio, ¿no? Hay que ir practicando. La práctica fortalece las destrezas, etc. Muy bien, entonces resolvamos, jóvenes, el problemita. A igual a menos 6t. Bien, entonces vamos a ir en sentido inverso. Entonces tenemos la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esta aceleración tenemos, que es igual a menos 6t. Entonces, a través de esta aceleración vamos a hallar la velocidad, y para poder integrar hay que separar las variables diferenciales. Es decir, el diferencial del tiempo que tenemos acá en el denominador pasa al otro lado de la igualdad, al numerador, es decir, a multiplicar. Acá está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, la ecuación sería a diferencial de t igual a diferencial de b, ¿no? A diferencial de t igual diferencial de b, de la velocidad. Y esto lo vamos a dar, toda esta igualdad, lo vamos a dar vuelta. Lo vamos a dar vuelta, ¿no? Y de la misma forma para la velocidad. El diferencial del tiempo que está, una vez que tengamos la velocidad a través de la aceleración, para obtener la posición, igual separamos las variables diferenciales. Diferencial de tiempo pasa a multiplicar a la velocidad por diferencial de x. Y damos vuelta a toda la igualdad también, es decir, diferencial de x igual a b diferencial de t, para poder integrar. ¿Ok? Bien, entonces esas son las ecuaciones a utilizar. Bien, este es el sistema, ¿no? En base a lo que hemos leído, se dispara hacia abajo una esfera con una rapidez inicial de 27 metros por segundo, y esta es la aceleración que experimenta, ¿no? Determine la distancia recorrida antes de detenerse, ¿no? Entonces, acá nos dicen rapidez inicial, y eso es fundamental para resolver el problema, porque bajo estas condiciones iniciales, se plantean estos límites de integración. Esas condiciones iniciales son fundamentales para plantear los límites de integración, en especial el límite inferior, porque casi siempre el límite superior se maneja de forma literal, ¿no? Si es la velocidad, b nomás; si es la aceleración, a; si es el tiempo, t nomás, ¿no? Casi siempre el límite superior se maneja de forma literal para tener la ecuación final, ¿no? Casi siempre. No, hay algunos ejemplos en los que sí cambia, ¿no? Entonces, eso es clave, la condición inicial para plantear los límites de integración. Entonces, en un tiempo inicial, esta es la velocidad. Con tiempo inicial, o en un instante inicial, se refiere con tiempo igual a 0 segundos. Es decir, en tiempo igual a 0 segundos, la velocidad del objeto es 27 metros por segundo, y ese 27 es hacia abajo, ¿no? Entonces, el sistemita que tenemos, es fundamental plantear nuestro sistema de referencias. Entonces, acá en este momento inicial, ahí, en esa posición, ahí va a ser nuestro origen de coordenadas, y positivo hacia abajo, ya, positivo hacia abajo. Estamos estableciendo, siempre y cuando no nos establezcan en el problema la referencia o las condiciones iniciales de la posición. Entonces podemos poner nosotros nuestra posición, nuestro sistema de referencias, donde esté más apropiado. Entonces, en este punto inicial hay que sea el origen de coordenadas y positivo hacia abajo, ¿no? Para que esta velocidad termine siendo positiva también.
Muy bien, entonces a medida que va bajando va a experimentar una desaceleración, nos dice, y eso implica directamente que esté en sentido opuesto a la velocidad, ¿no? Y esa desaceleración nos dan menos 6t, entonces acorde también a la dirección que hemos seleccionado en nuestro sistema de referencias, ¿no? Una aceleración en sentido opuesto donde hemos definido positivo y por supuesto como es desaceleración tiene que estar en sentido opuesto a la velocidad que experimenta este objeto. Entonces, después de un cierto instante de tiempo, debido a esta desaceleración, el objeto termina deteniéndose. Su velocidad se hace 0 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto es esta distancia que recorre? Eso es lo que nos pregunta. Esta distancia recorrida, que en este caso es igual que la posición, porque esto linealmente va reduciendo su velocidad hasta que llega a este punto. Ya no hace ninguna inversión del movimiento antes. Por lo tanto, la posición, esta posición que tiene, es lo mismo que la distancia. La magnitud de este vector posición es la misma que la distancia. Por supuesto, vamos a ver ejemplos en los cuales la distancia y la posición terminan siendo diferentes, ¿ya? En este caso es lo mismo. Muy bien, resolveremos entonces. Aceleración igual a menos 6t, la aceleración es derivada de la velocidad respecto al tiempo y como les había dicho, despejamos la diferencial de la velocidad, haciendo que el diferencial del tiempo pase a multiplicar a la aceleración, ¿no? Entonces, esto sería de forma un poco más detallada el despeje, diferencial del tiempo que está multiplicando, que está dividiendo, pasa a multiplicar a la aceleración y tenemos esto, ¿no? Entonces, toda la igualdad se ha dado la vuelta, diferencial de b, por eso en la izquierda, y a diferencial de t en la derecha, ¿no? Cuando se hace todo ese cambio en las igualdades, no es necesario que cambien los signos, o si quieren lo pueden hacer también por detalle. Este diferencial de b pasa al otro lado a restar y este a diferencial de t pasa al otro lado a restar porque están sumando en estos casos. Se sobreentiende que sus signos son positivos, entonces pasan al otro lado a restar, todo multiplicamos por menos 1, entonces diferencial de b a diferencial de t. Lo mismo tenemos, ¿no? Por cualquier medio matemático el mismo resultado va a ser. Las matemáticas son correctas, no importa el procedimiento, ¿no? Bien, entonces está. Tenemos esta ecuación, ahora esto vamos a integrar. Para deshacernos de la variable diferencial. Pero antes de eso, reemplazamos la aceleración, que es menos 6t. ¿No? Y eso es el dato que tenemos de acá. La aceleración igual a menos 6t. Obviamente se trata de metros por segundo al cuadrado la aceleración, pero acá ya sabemos eso, entonces no es necesario poner las unidades. Entonces ahí está, diferencial de b igual a menos 6t, diferencial de t, ahora integramos. Integramos para resolver estas variables y finalmente conocer la velocidad. Entonces integramos, ¿no? Menos 6t es lo que vamos a integrar, ¿no? El resultado de este integral es lo que nos interesa, ¿no? Y en este caso, como puede verse acá, no hay nada, o se sobreentiende que queda un 1, entonces el resultado de este integral es bastante sencillo, como en este caso, como en este ejemplo que él se da, ¿no? Si tenemos integral y diferencial y de una variable, es la misma variable, es como si este diferencial y este integral se simplificarían, ¿no? Y solo quedaría x. Y es el mismo caso que tenemos acá, ¿no? El integral diferencial de b es como si estos se van a simplificar y nos va a quedar b. Pero antes de eso, es importante plantear los límites de integración que van a ir acá. Y para eso lo hacemos con las condiciones iniciales. Entonces, en tiempo igual a 0, en un momento inicial nos dicen que esta es la velocidad, ¿no? La velocidad es 27 metros por segundo en tiempo igual a 0. Entonces, en el lado derecho de la igualdad vamos a poner el tiempo. En este integral vamos a poner el tiempo porque acá está. No, este integral, lo que lo está acompañando, este diferencial de t, es la variable que se viene integrando. Entonces, con este integral estamos integrando el tiempo, por lo tanto, los límites de integración tienen que ser para el tiempo, ¿no? Límite inferior, límite superior. En este lado izquierdo de la igualdad estamos integrando la velocidad, por lo tanto, los límites de integración inferior y superior tienen que ser para la velocidad, ¿no? Y tienen que estar acorde. Bien, en el límite, en los puntos inferiores de la integral, vamos a poner las condiciones iniciales. Acá para el tiempo, acá para la velocidad. Entonces, en el límite inferior, en un tiempo inicial 0 segundos, la velocidad, ¿cuánto es? 27 metros por segundo. Positivo, por supuesto, ¿no? Porque está hacia abajo y hacia abajo estamos definiendo positivo. Entonces, 27. Y en el límite superior, de forma literal nomás. Es decir, en un tiempo final t, cualquiera que sea, la velocidad será v, de forma literal. Bien, entonces esos son los límites
que estamos poniendo. En especial el límite inferior, porque en estos límites se deben a las condiciones iniciales. Y el límite superior son las condiciones finales. La condición final. La condición final puede ser en cualquier punto, ¿no? Puede ser cuando la pelotita se encuentra acá, entonces en un tiempo t determinado tendrá una determinada velocidad, o cuando se encuentra acá, o cuando se encuentra acá en este punto final, 0 metros por segundo, ¿no? Cualquiera de esos trechos puede ser un tiempo final. Ya por eso lo estamos manejando de forma literal. Ya nosotros definamos exactamente cuál va a ser ese tiempo, bajo qué condiciones va a ser ese tiempo final. Entonces esa condición la aprovechamos para reemplazar en la solución final de la integral. Bien, entonces acá está eso, ¿no? En tiempo 0 igual 27, la velocidad inicial, ¿no? Cuando el tiempo es 0, la velocidad es 27, y cuando el tiempo es t, la velocidad es v, de forma general. Muy bien, entonces como les decía, es la integral como si el diferencial se simplificara, el resultado de esta integral es simplemente v. Ya tenemos la solución de esa integral, que es v, ¿no? Y esto se evalúa entre 27 y v, es los límites de integración, ¿no? La integral ya está resuelta, lo único que falta es reemplazar los límites de integración. Bien, acá, otra de las características de la integral es que las constantes pueden entrar y salir en la integral. En este caso tenemos menos 6, todo eso sería menos 6, es un número constante. Entonces, al ser constante, puede salir de la integral. Entonces, por eso lo tenemos acá afuera. T, por supuesto, se queda dentro de la integral, porque acá, diferencial de T, nos dicen, es justamente la variable a integrar, ¿no? De la misma manera que una derivada, en el denominador nos decían cuál es la variable a integrar, ¿no? O cuál es la letrita para aplicar la fórmula de integral. En este caso, lo mismo. Este diferencial de t nos dicen cuál es la variable integral, o cuál es la letrita que tenemos que integrar, ¿no? Muy bien, por eso t se queda acá, porque justamente es la variable integral. Acá t se sobreentiende que tiene un 1, y le aplicamos esta formulita de integración, ¿no? Que es la misma de acá, solo que en vez de x, t simplemente, ¿no? Que es el caso que vamos a aplicar. Entonces, en nuestro caso, su potencia es 1, entonces en este caso es como si n fuera 1, ¿no? Entonces, esta integral es la variable, sumamos en 1 su potencia, n más 1, y lo dividimos entre ese mismo valor, n más 1, sumando una unidad su potencia. Bien, entonces en nuestro caso, ¿cómo sería? Sumamos una unidad su potencia, es decir, t a la 1, esta integral, por lo tanto, sería t a la 1 más 1, 2, y dividido entre ese mismo valor, 1 más 1, es decir, t al cuadrado sobre 2. 1 más 1, 2, t al cuadrado, ¿no? Bien, esa sería la solución de la integral, ¿no? Y todavía hay que reemplazar los límites de integración. Muy bien. Bien, entonces, acá está, esta es la solución de la integral, t cuadrado sobre 2, lo que él se había dicho, ¿no? Acá se sobreentiende que es 1, su potencia más 1, es decir, 1 más 1, 2, y lo dividimos entre ese mismo valor, 2. ¿No? Y este menos 6 que queda afuera, por supuesto, multiplicamos. Se sobreentiende que esto es una multiplicación, por supuesto. Ahora nos falta reemplazar los límites, ¿no? O sea, bien, en acá lo que se ha hecho es reemplazar el límite de integración. No, esta es la solución de la integral, es bastante sencilla, solo es b, y b justamente es la variable que se ha integrado, ¿no? Entonces, en esa variable, no, porque la integral era respecto a b, integrar b. No, esa es la variable. Entonces, en esa variable es que se debe reemplazar los límites superior e inferior. En este caso, la variable que se integra en el lado derecho de la igualdad, la variable que se ha integrado es t. Entonces, una vez resuelto la integral, en esa variable hay que reemplazar estos límites de integración, ¿no? En el lado derecho de la igualdad. En el lado derecho es para t, en el lado izquierdo es para b. Bien, entonces es b. Estos son nuestros límites de integración, 27 a b. Entonces, empezaremos por el límite superior. Entonces, b reemplazamos en esta solución de la integral en la variable, que es b. Es decir, en vez de b, reemplazamos b. Por lo tanto, acá sería b, ¿no? El límite superior, ¿no? Ahora el límite inferior. Entonces, el límite inferior reemplazamos en la variable. Es decir, en vez de b, reemplazamos 27. Entonces, menos 27. Ya, ¿se entiende, no? En este caso, resulta bien sencillito porque la solución de integral fue muy simple, ¿no? Es solo una letrita nomás, y justamente esa letrita es también la variable, ¿no? Muy bien, ahora reemplacemos acá el límite de integración. El límite superior reemplazamos en la variable, que en este caso es t, y el límite inferior reemplazamos también en la misma variable que es t. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el reemplazo? Acá lo voy a anotar. En vez de t,
reemplazamos t. Entonces, en vez de este t, reemplazamos t cuadrado sobre 2. Sé que se escucha un poco redundante, pero es para que se entienda, ¿no? Y ya está, ya hemos reemplazando el límite superior. En vez de t, hemos reemplazado t, que es el límite superior. Ahora reemplazamos el límite inferior, 0. En vez de t, reemplazamos el límite inferior, que es 0. En vez de t, reemplazamos 0. Es decir, 0 al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Bien. En este caso, si no está muy seguro respecto al signo, a veces es más prudente agrupar, ¿ya? Porque este signo va a hacer que todos los signos de este reemplazo cambien, ¿no? En este caso no es necesario. Muy bien, así sería entonces el reemplazo de estos límites superior e inferior. Bien, eso lo tenemos acá al lado. No, entonces t cuadrado sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2. 0 al cuadrado, 0. 0 dividido entre 2, 0. T cuadrado sobre 2 menos 0, t cuadrado sobre 2 nomás. Ahí está. Acá simplificamos. Mitad es 1, mitad es 3, 3t cuadrado. Entonces, la velocidad sería 27 menos 3t cuadrado. Ahí está, la velocidad. Entonces, de la aceleración, que era menos 6t, hemos llegado a la velocidad, que es 27 menos 3t cuadrado. Si derivamos la velocidad respecto al tiempo, con seguridad llegamos a la aceleración. Y esa es una estrategia que pueden aplicar también para saber si han integrado bien o no, ¿no? Si la integral está bien resuelta o no. Entonces, para saber eso también pueden derivar el resultado final y debería salirles el resultado anterior. Entonces, haremos la prueba, ¿no? Derivando, perdón, para conocer la aceleración es derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, la aceleración derivada respecto al tiempo, en vez de la velocidad, 27 menos 3t cuadrado. La derivada es distributiva respecto a la suma y a la resta, por lo tanto, la aceleración va a ser derivada de 27 respecto al tiempo, menos derivada respecto al tiempo de este otro, ¿no? 3t cuadrado. 3t cuadrado. Bien, aquí voy a continuar. Esto es una constante, 27 es un número, es una constante, por lo tanto esa derivada es 0. Entonces la aceleración es 0 menos 3 es una constante, sale de la derivada, entonces menos 3, derivada respecto al tiempo, y t cuadrado por supuesto se queda dentro la derivada. 0, ya, bueno, 0 ya no es necesario anotarlo, por supuesto lo voy a borrar. Entonces, menos 3 y derivamos acá, t cuadrado. Entonces, 2 es su potencia, es como si fuera n, y para la derivada ese n baja a multiplicar a la variable, es decir, 2 baja a multiplicar a t, y su potencia menos 1, ¿no? Es decir, 2 menos 1, 1. Entonces, se sobreentiende que acá ya tiene 1. Entonces, 2t. Entonces, menos 3 por 2, 3 por 2, 6. Entonces, menos 6t. Entonces, derivando, sí llegamos a la aceleración, que es menos 6t, ¿no? Entonces, eso es una prueba de que nuestra integral está bien. Nuestra integral está bien. Entonces, la velocidad sí es 27 menos 3t cuadrado. Ya para un poquito irlos repasando más, estos de las derivadas e integrales, ¿no? Si se dan cuenta, la integral es un poquito más trabajosa, ¿no? Entonces, hay que dedicarle su tiempito practicando también. Muy bien, continuaremos entonces, jóvenes. Ya tenemos la velocidad. Ahora hacemos otra vez lo mismo para determinar la posición. Bien, pero como en la condición del problema nos piden cuando la velocidad es 0, cuánto es esta distancia recorrida. Entonces, ahí directamente reemplazamos 0 en la velocidad para saber en qué tiempo ocurre eso, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en la anterior, ¿no? Entonces, b igual a 0, entonces la ecuación sería 0 igual a 27 menos 3t cuadrado. Despejamos el tiempo, este que está restando pasa al otro lado a sumar. Ya sería 27 igual a 3t cuadrado, 3 que está multiplicando pasa a dividir, y el cuadrado del tiempo pasa como raíz al otro lado, y tenemos eso, raíz de 27 sobre 3, y dado vuelta toda la igualdad, ¿no? 27 entre 3, 9, raíz de 9, 3 segundos. Ahí está, entonces ya sabemos cuándo, en qué tiempo tarda en detenerse el baloncito, en hacer su velocidad 0. Ahora determinamos la posición, y de esta ecuación es que debemos partir integrando para conocer la ecuación de la posición. Como ya conocemos el tiempo, una vez determinada la ecuación de la posición, en esa ecuación reemplazamos el tiempo para saber en qué posición termina, y la magnitud de ese vector posición terminaría siendo la distancia.
Muy bien, entonces con la velocidad partimos. Velocidad diferencial derivada de la posición respecto al tiempo. El diferencial que está dividiendo pasa a multiplicar a la velocidad. Esa separación de diferenciales hacemos para poder integrar, ¿no? Entonces, aquí está, la velocidad multiplicado por el diferencial de t, y en el otro lado el diferencial de la posición. Integramos, pero antes de eso reemplazamos, en vez de la velocidad, esta ecuación. En vez de v, 27 menos 3t cuadrado. Ahí está, 27 menos 3t cuadrado, ¿no? Siempre es prudente utilizar el paréntesis, porque si no utilizamos el paréntesis, estaría algo así, ¿no? 27 menos 3t cuadrado, diferencial de t, y si sin el paréntesis haría de pensar de que solo esto tendríamos que integrar, ¿no? Entonces hay que utilizar el paréntesis para saber que todo eso es lo que tenemos que integrar, ¿ya? Es prudente siempre eso. Bien, ahora sí integramos 27 menos 3t cuadrado y planteamos los límites de integración. Bien, estos límites, ¿cómo se lo ha planteado? En función del sistema de referencias que hemos puesto en el problemita que estamos analizando. Entonces, en un momento inicial, es decir, t igual a 0 segundos, ¿cuál es la posición del baloncito? 0 metros, ¿no? Porque hemos tenido la estrategia de ponerlo justamente en esa posición, el origen de coordenadas, en la posición inicial, en el instante inicial, el origen de coordenadas, en este caso, ¿no? Entonces, en tiempo cero, la posición es 0 también. Entonces, debido a eso, claramente está acá eso. Entonces, debido a eso es que se ha planteado acá en el tiempo, acá en el lado derecho de la ecuación, por supuesto, los límites de interacción para el tiempo, acá está, ¿no? Diferencial de t, este es el que te dice qué variable es para esta integral, es para el tiempo, y los límites de interacción para el tiempo tienen que ir, y acá en el lado izquierdo te muestra la posición, por lo tanto, en esta integral, los límites tienen que ir para la posición. Bien, entonces, en el límite inferior de ambos, las condiciones iniciales, en tiempo igual a 0, la posición, ¿cuánto es? La posición es 0. Y en el límite superior, el instante final, que por lo general se lo mantiene como literal. Es decir, en un tiempo final t, la posición será x, ¿no? De forma literal en ese caso. Muy bien, la integral también es distributiva respecto a la suma y a la resta, ¿no? Entonces distribuye esta integral y se distribuye junto con este diferencial de t. Es decir, integral de 27 menos la integral de 3t cuadrado. Entonces así sería, ¿no? Integral de la 27 conjunto con el diferencial de t, por supuesto, se distribuye, menos la integral de 3t cuadrado. Otra de las propiedades de la integral, ¿no? Respecto a la suma y a la resta, se distribuye. Bien, entonces acá tenemos el mismo caso que antes. No hay nada acá dentro de la integral, se sobreentiende que hay un 1 simplemente. Entonces en ese caso es como la integral y el diferencial se simplifican y nos queda x nomás. Entonces esa es la solución de la integral. Y acá están los límites de integración. Solo falta reemplazar límite superior y límite inferior. Noten que acá la variable que se está integrando es x. Entonces, estos límites tienen que ir a reemplazar esa variable, es decir, ese x. Y acá 27 tenemos es una constante, al igual que en la derivada, sale de la integral también. Lo mismo que 3 es una constante, también va a salir de la integral. Tendríamos de esta forma. No, 27 está afuera, entonces integral diferencial de t, el mismo caso, ya no hay nada, integral y diferencial es como si se simplifican y nos queda t nomás, la solución de esta integral sería t nomás. Bien, acá t cuadrado se quedó dentro de la integral, acá hay que resolverlo, su n es 2, ¿no? Entonces acá aplicamos la formulita de integral, entonces sumamos más 1 a su potencia, t a la 2 más 1, 3, y dividimos entre ese mismo valor, 3. T cubo sobre 3, por lo tanto, esta integral. Muy bien, entonces, bien, acá un poco directo lo he hecho el reemplazo de los límites de integración. Acá, reemplazando el límite de integración, x es el resultado de integral y x también es la variable, entonces el límite superior, que es x, lo reemplazamos en vez de esa variable, en vez de x. Entonces, x en vez de x, menos, ahora el límite inferior. Entonces 0 reemplazamos en vez de x. Entonces 0, menos 0, ¿no? X es todo lo que se utiliza acá. Entonces x menos 0 tendríamos acá y 27, etcétera, ¿no? X menos 0, x nomás. Por eso acá lo tenemos a x solito, directamente. ¿Okay?
Bien, entonces, como les decía, acá la integral diferencial se han simplificado, entonces la solución de esta integral es t simplemente, acá está t, ahora solo falta reemplazar los límites de integración, menos 3 salido del integral, y como les decía, t cuadrado, su integral es t cubo sobre 3, que falta solo reemplazar los límites de integración. Entonces, reemplazando tendríamos esto. No, t es la variable. Acá no se olviden que al lado de 27 la variable integral era t. Entonces, estos límites de integración se reemplazan justamente en esa variable, en t. Es decir, en vez de t, reemplazamos el límite superior, que es t. En vez de t, reemplazamos el límite inferior, que es 0, menos 0. Y acá lo mismo, menos 3. Aquí está la solución del integral, t cubo sobre 3. La variable es t. Entonces, ese límite superior e inferior vamos a reemplazar ahí. Entonces, el límite superior reemplazamos en vez de t. Entonces, t cubo sobre 3. Ahora, el límite inferior reemplazamos en vez de t. 0 al cubo sobre 3. 0 al cubo, 0. 0 dividido entre 3, 0. T cubo sobre 3 menos 0, t cubo sobre 3 simplemente. T menos 0, t simplemente, ¿no? Entonces, ahí está. 27t menos 3t cubo sobre 3. 3 con 3 se simplifican. Y ahí está. Esa sería la ecuación de posición en función del tiempo. 27t menos t cubo. Y si derivamos esto, derivando, entonces seguramente hallamos la velocidad, que seguramente es 27 menos 3t cuadrado, ¿no? Bien, así te lo pueden hacer ustedes a modo de práctica, ¿ok? Bien, acá vamos a reemplazar el resultado de haber hecho la velocidad 0 para conocer cuál es la posición, y eso lo tenemos acá, ¿no? Entonces hicimos la velocidad 0, entonces con esa velocidad 0 se encontró este tiempo, 3 segundos. Entonces tardó 3 segundos en detenerse la pelotita debido a la desaceleración, que puede ser debido a la fricción, etcétera, ¿no? Puede haber muchos factores que estén frenando esa pelotita, un viento, etcétera. Bien, entonces 3 segundos. Cuando la velocidad se hace 0, entonces transcurren 3 segundos. Ese valor de 3 reemplazamos en el tiempo en esta ecuación de la posición, ¿no? Entonces el resultado sería 27 por 3 menos 3 al cubo. Entonces el resultado de esta operación matemática, 54 metros. Nos salió positivo hacia abajo, por supuesto, y hacia abajo hemos definido positivo. Y esta posición es la distancia que recorre la pelotita, 54 metros. Bien, ¿y cómo sé que esta posición es lo mismo que la distancia? Debido a que cuando hemos encontrado la velocidad igual a 0, hemos encontrado solo un tiempo. Bueno, en realidad serían dos tiempos, ¿no? Que el negativo se lo ha desechado, porque cuando el cuadrado pasa al otro lado como raíz, esto termina pasando más o menos, es decir, los dos resultados son 3 segundos positivo y el otro resultado sería menos 3 segundos negativo. Pero este es, al ser negativo no es que no signifique nada, sino que representa un tiempo anterior. Un tiempo anterior. Es decir, hace 3 segundos atrás la pelotita tenía también velocidad 0. Hace 3 segundos atrás. ¿Ok? Y 3 segundos adelante, después del estado inicial, después de 3 segundos, vuelve a tener su velocidad 0. Bien, pero esto no lo tomamos en cuenta porque representa un tiempo anterior, ¿no? Algo que ya ha sucedido y nos interesa lo que va a suceder, en qué momento se va a volver su velocidad 0 y cuánta distancia va a recorrer, ¿no? Es lo que nos interesa. Por eso estamos trabajando con este 3, ¿no? Porque esa sería la solución correcta, es decir, acá hemos despejado 27 sobre 3 al cuadrado, y este cuadrado pasa como raíz, y cuando pasa como raíz, pasa con más menos, ¿ya? 27 sobre 3. No, esa es la forma matemáticamente correcta de despejar el cuadrado, ¿no? El cuadrado pasa como raíz y también más menos, porque si elevamos esto al cuadrado también, llegamos al mismo resultado, t cuadrado. Y el cuadrado se va con la raíz y 27 tercios. Llegamos al mismo resultado. No importa si esto es más, porque como está elevado al cuadrado, más por más da más. Y no importa si es negativo, como está elevado al cuadrado, menos por menos va a dar más, ¿no? Entonces esas son las dos opciones. Esa sería la forma correcta, ¿no? Por supuesto, la otra solución era menos 3 segundos. Y había también ese tiempo, solo que representa un tiempo anterior, ¿no? Hace 3 segundos tenía la velocidad 0, 3 segundos atrás. Ya para aclarar eso de los negativos también. Entonces,
Bien, ¿dónde iba, no? ¿Cómo sé que la distancia recorrida es igual a la posición que tiene? Porque después de que inicie el movimiento, solo hay un instante cuando la velocidad se hace cero. Y como vamos a ver más adelante, la velocidad cuando es cero es una señal de punto de inversión de movimiento también. Es una señal donde el movimiento se invierte. Entonces, como en 3 segundos solo nos salió un tiempo, solo tenemos una solución acá, positiva, entonces una sola vez invierte el movimiento. Entonces la pelotita baja y cada vez se hace más lento y termina estando ahí. Entonces toda esta distancia que has recorrido sería el módulo del vector posición. Entonces, en este caso la posición es igual a la distancia. Bien, ¿en qué casos, por ejemplo, no serían? Cuando tuviéramos otras soluciones o cuando antes de esto, por ejemplo, la pelotita invierte el movimiento. Supongamos que viene acá la pelotita, se detiene, luego retorna y luego vuelve a bajar. ¿No? Y ahí termina después. ¿No? Cuando hace este trayecto, ¿no?, de bajar, luego volver a subir un trechito y luego volver a bajar, ahí sí la distancia es diferente a la posición, porque la distancia sería todo esto lo que has recorrido, con un hilito lo podemos seguir por acá, ¿no?, y lo podemos estirar para compararlo con la posición y por supuesto los tamaños van a terminar siendo diferentes. Pero para que eso ocurra, para que invierta este movimiento, se necesita que la velocidad sea cero. Es decir, que la velocidad sea cero antes de que en este instante la velocidad vuelva a ser cero. Y solo ocurre un momento cuando la velocidad es cero, y es este instante, cuando baja, ¿no? Ese es el primer instante cuando la velocidad se hace cero, no hay otro instante anterior cuando la velocidad se hace cero, por lo tanto no hay esa inversión del movimiento, y eso significa que baja rectito hasta abajo, sin necesidad de detenerse, volver a subir y luego volver a bajar. Ya, entonces debido a eso es que en este caso podemos concluir que la posición que se ha desplazado, la posición que ocupa el balón, es igual que el desplazamiento, ¿no? Porque también en el instante inicial, en su posición inicial, desde donde parte, es el origen de coordenadas, ¿no? Ahora, si el origen de coordenadas no estuviera ahí, por supuesto, eso también sería un factor para que la posición y la distancia recorrida sean diferentes. Si en este caso también nos preguntarían por el desplazamiento, delta de x, también sería lo mismo que la posición y que la distancia. Entonces, este es un caso especial en el cual ambas cantidades físicas son iguales. El desplazamiento, la posición y la distancia recorrida, porque el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Y la posición inicial es justamente cero, porque es del origen de coordenadas. Entonces, esta posición final termina siendo la posición en la que está, ¿no? Bien.